Muy buenas tardes, señores profesionales de ingeniería. Recibo un cordial saludo a nombre del Centro de Actualización Profesional para Ingeniería SCAPI. Sábado 22 de mayo, continuando con la segunda clase del curso de análisis y diseño de una edificación con la línea confinada, tengo a bien presentar al ingeniero Eric Junior Barreto Zabaleta, ingeniero civil de amplia experiencia en el campo de diseño estructural, así como lo que es supervisión de obras. Ingeniero, muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes con todos. Vamos a continuar con la clase y vamos a revisar el sábado anterior. Estuvimos hablando acerca de la estructuración y predimensionamiento, ¿no? En la norma E070 hay un capítulo que habla extensamente acerca de la estructuración y el predimensionamiento. Entonces aquí nosotros estamos dándoles ya, digamos, la parte esencial, ¿no? Pero de todas maneras les pido por favor de que revisen la norma y cualquier consulta me lo hacen saber, por favor. Bien, entonces, acerca de la densidad de muros, vamos a ver en un momento cómo se calcula este tema de la densidad de muros. Pero básicamente es, digamos, un indicador que nos da una idea de qué tan posible o factible sea proyectar esa estructura como albañilería combinada o no. Entonces, luego los aislamientos de los alféizar y de la estructura principal, eso tiene que ver pues con que, por ejemplo, aquí tengo una ventana. Ese sería digamos, mi muro de albañilería confinada. Este sería mi muro portante. Como les dije en la clase anterior, la longitud mínima de un muro portante tiene que ser de 1,20 m. Y aquí los muros que no tengan continuidad y que sean, por ejemplo, en este caso, los utilizados para el alféizar, es recomendable aislarlos mediante una junta. Bien, entonces aquí en esta diapositiva está detallado las consideraciones para el muro portante, su longitud, su continuidad y que debe tener una sección perfectamente simétrica, ¿no? Ahora, el espesor del muro para la zona sísmica 2 y 3 se divide H entre 20 y para una zona sísmica 1 se divide H entre 25, donde H viene a ser la altura libre, ¿no?, entre los elementos de arrastre. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo, por ejemplo, aquí una losa, acá tengo una viga, aquí está el muro, este es el nivel inferior, entonces la altura que debemos tomar, H, sería esta de aquí. O sea, por ejemplo, si usted tiene una edificación que tiene una altura de 2,80 m, su viga, por ejemplo, lateral tiene 30 centímetros.
Y su edificación está ubicada en la zona, digamos, zona 4, ¿no? Entonces quiere decir que acá usted tiene 2.50. El espesor sería igual a 2.50 entre 20. Una sísmica 4, ¿no? O sea, aquí se debería contar la zona sísmica 4 también, ya que la norma no está digamos, referenciando las 4 zonas sísmicas, pero acá podríamos aclararnos 2, 3 y 4, ¿no? Aquí. Entonces el espesor del muro sería de 0.125. 0.125 centímetros. Ahora, este ladrillo que se va a utilizar, digamos, ahora vienen de 12,5, de 13, pero como mínimo debería tener 12,5, ¿no? Entonces el ladrillo tendría que tener aquí 12,5. Contando el recubrimiento 1,5 centímetros a cada lado, tendríamos 15,5, ¿no? El muro que sería vista frontal, ¿no? El revoque no se cuenta, ¿no? Un 1,5 centímetros a cada lado. Y el ancho requerido 2,5, ¿no? O sea, el muro terminaría de 15.5 centímetros. Como les digo, depende del ladrillo, ¿no? ¿Cuánto sería su ancho, ¿no? Su longitud, si es 23 centímetros y su altura son 9. Esas, digamos, son las dimensiones de estándar de un ladrillo, ¿no? También lo hacen de 12, de 13, de 14 también, ¿no? Bien, entonces quedó claro, o sea, para predimensionar el espesor del muro, se tiene que dividir la altura efectiva entre 20. Bien, por otro lado, aquí el tema de la densidad de muros, ¿no? Entonces, tiene que ver, como dice aquí, tiene que ver con el área de corte de los muros reforzados entre el área de la planta típica. Y todo eso tiene que ser mayor o igual que ZUSN entre 56, ¿no? Veremos luego acerca de estos parámetros con la normatividad.
pero cuando habla pues del área de corte de los muros, básicamente eh, es que ustedes ya han identificado, ¿no? Que ese muro, el conjunto de muros, ¿no? Tiene 1,20 m de longitud y además es continuo en toda su elevación, para que pueda incluirlo en el cálculo. Entonces ahora en un momento vamos a hacer un ejemplo de cómo se calcula esta densidad. Ahora dice aquí, en esta parte inferior, de no cumplirse la densidad de muros, entonces se suele pues agregar una placa, ¿no? O sea, o se cambia un muro de albañilería, se convierte a placa y con eso se podría digamos, llegar a la densidad requerida, ¿no? O sea, ¿cómo es eso? A ver. O sea, nosotros tenemos acá, por ejemplo, la planta. Por ejemplo, tiene aquí un muro. Tiene aquí un muro. Otro muro. Otro muro. Normalmente en las edificaciones de albañilería, en Y siempre se cumple con la densidad de muros, ¿no? O sea, ahí siempre se llega, ¿no? Ahora el problema viene a ser en X, ¿no? En X eh, es donde muchas veces se tendría que cambiar un muro de albañilería por un muro o convertirlo en concreto, ¿no? O sea, por ejemplo, si este es albañilería y albañilería, ¿no? Entonces, como no me da la densidad de muros, porque la densidad de muros tiene que ver, como se habló hace un momento, es la sumatoria de los L sub I por T sub I entre área en planta. Y esto tiene que ser mayor que Z U S N entre 56. ¿No? Entonces, si nosotros ponemos aquí, por ejemplo, este acá un L1, un L2, un L3, un L4 y este de aquí un L5. Entonces, el espesor ya lo dijimos, ¿no? O sea, T es igual a H entre 20 para zona sísmica de la 2 hasta la 4. Con eso se determina el espesor, ¿no? Entonces, para traducir un muro de albañilería a un muro de concreto se tiene que hacer una relación modular, ¿no? Entonces, por ejemplo, supongamos que este L5 se quiere traducir a un muro de concreto. Entonces, la relación modular N es igual al módulo de elasticidad del concreto entre el módulo de elasticidad de la albañilería. Entonces, el módulo de elasticidad del concreto el módulo de elasticidad estático, digámoslo así, ¿no?
sería, según la norma de concreto armado, sería 15.000 veces la raíz cuadrada de F'C. Ahora, el módulo de elasticidad de la albañilería también es función del módulo, o digamos, de una de las propiedades mecánicas del muro, ¿no? Entonces, como vimos en la clase anterior acerca de los tipos de muros y sus usos, ¿no? Los tipos de unidad y sus usos, es decir, en la zona y la cantidad de niveles, aquí hay un cuadro donde nos especifica en la tabla 9, por ejemplo, para las unidades de albañilería de materia prima de arcilla, y para ser específico, el quincón industrial, porque es el que tenemos que utilizar en nuestros proyectos, quincón industrial. Por ejemplo, aquí, si hacemos esa intersección, tenemos entre paréntesis el valor de el F'M, ¿no? La resistencia digamos, o el esfuerzo axial admisible como murete, dice que son 65 kilogramos fuerza centímetro cuadrado, ¿no? O sea, aquí 65 kilogramos fuerza centímetro cuadrado. Entonces, vamos aquí a ir un poco más abajo, vamos a anotar este dato aquí, ¿no? 65 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces vamos a verificar aquí la norma. Aquí nos dice que para el análisis estructural, el módulo de elasticidad SUM y el módulo de corte GM para la albañilería se considera como sigue, ¿no? Por ejemplo, si es unidad de arcilla, sería 500 veces F'M. Vamos a aumentar. Ya. Si son unidades de arcilla, 500 veces F'M. Si son sílico-calcáreas, 600 veces. Concreto, unidades de concreto vibrado, 700. Y para todo tipo de unidad de albañilería, el módulo de corte sería un 40% de M. Entonces, nosotros vamos a utilizar el 500 veces F'M. Entonces, el E sub M entonces, si ponemos aquí, entonces sacamos la relación modular, sería 15.000 veces el concreto, o digamos, el esfuerzo de la compresión mínima para una edificación es 210 sobre 500 veces multiplicado a 65. Ya, entonces sería la relación modular.
¿Cuándo sería? Sería 6.69, ¿no? Es una cantidad adimensional. Bien, entonces quiere decir, por ejemplo, que, ojo, la densidad de muros se calcula por cada dirección. Entonces, por ejemplo, si nosotros calculáramos aquí la densidad de muros para X, entonces colocaríamos acá, por ejemplo, L1 más L2 más L3 más L4. O sea, aquí arriba dice cada L sub I multiplicado por su T sub I. Pero como todos tienen el mismo ancho, sacamos factor común y acá colocamos por ejemplo, ¿no? 0.13. Longitud en X y la longitud en Y de la edificación, ¿no? Sería mi longitud en Y. Entonces L1 más L2 más L3 más L4, todo multiplicado por el espesor, más L5 multiplicado, obviamente también por 0.13 y por la relación modular, ¿no? Y por N. Entonces, como ustedes ven ahí, en el numerador se está colocando todas las áreas de corte dividido entre el área en planta, ¿no? El área en planta típica. Entonces, esa es la forma de cómo nosotros calculamos la densidad de muros. Y ahora lo vamos a aplicar a nuestro proyecto, ¿de acuerdo? Bien, y luego viene esta parte de aquí que es relacionado al esfuerzo axial máximo. Entonces, esto básicamente ya es para chequear si es que el muro está asumiendo con tranquilidad, digamos, el esfuerzo axial impuesto, ¿no? Por todo el peso que recibe la edificación, ¿no? O sea, yo tengo acá un muro, tengo una porción de losa, tengo acá otra vez el muro, tengo aquí otra porción de losa, tengo aquí el muro y tengo otra porción de losa, ¿no? Entonces, como ustedes saben, el flujo de carga va yendo así hacia abajo. ¿No? Entonces, en el primer piso es donde se concentra el mayor esfuerzo, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a
a realizar el análisis asistido por computadora con el programa ITAP. Entonces nosotros vamos a determinar, por ejemplo, en el primer piso, en el muro que se desee, ¿no? Vamos a averiguar cuánto es la carga, ¿no? Finalmente que le llega al muro. Entonces este muro de aquí tiene una determinada longitud y tiene un determinado espesor. Entonces el esfuerzo actuante sería la división de la carga multiplicado por T sub I por L sub I. Entonces ese esfuerzo tiene que ser menor que el 20% de F'M, el cual está multiplicado por 1 menos H entre 35 veces T todo al cuadrado, y tiene que ser menor o igual que el 15% de F'M, o sea, 65. En el caso que no cumpla, pues como dice aquí el texto, o sea, en el caso que el esfuerzo que se esté dando en esta cara, aquí el esfuerzo, como ustedes saben, es un esfuerzo axial de compresión. Si no, pues si no cumpliera, entonces se tendría que mejorar la calidad del ladrillo, ¿no? Esa sería una opción. La otra opción para que no, digamos, no cargue, o digamos se distribuya un poco del peso de la losa a los muros perimetrales, es cambiar la losa que está proyectada, por ejemplo, solo para repartir cargas en una dirección, armarla de tal manera que pueda repartir cargas también a sus perímetros, o sea, a los dos perímetros restantes. En la primera, en el primer paño o losa aquí dibujada solo reparte cargas en estos lados, pero armándolo, colocando acero en ambas direcciones, repartiríamos la carga a todo el perímetro, haciendo que se alivie la carga, digamos, en un determinado muro. Sería otra alternativa, ¿no? Otra alternativa sería también colocarle casetones de poliestireno, o más conocido como tecnopor, ¿no? Entonces, digamos que eso reduce aproximadamente 90 kilos por metro cuadrado. Entonces, esa sería otra alternativa, ¿no? O sea, a los muros los va a hacer esforzarse menos, se va a reducir la masa sísmica, el peso sísmico y también el cortante en la base, ¿no? O sea, si nosotros reducimos el peso en el edificio y mantenemos la rigidez, sería lo ideal, ¿no? O sea, lo ideal sería, pues, tener estructuras rígidas, pero que su peso eh, sea, digamos, lo más pequeño que se pueda, ¿no? Sin mermar la rigidez, ¿no? Porque, o sea, la demanda sísmica de una edificación es cubierta por la rigidez, ¿no? La resistencia, ¿cierto? O sea, una edificación frente a cargas o demanda sísmica, o sea, por poner
por poner aquí como si fuera una barra, o sea, todo esto como si fuera una cantidad de demanda sísmica. Esto pues es asumido por un poco de, o sea, por rigidez, vamos a ponerle ese color, por ductilidad, o sea, las estructuras tienen la capacidad de disipar energía, ¿no? Y por la resistencia, ¿no? O sea, la resistencia está relacionada a la capacidad que tienen los elementos en resistir cargas. Entonces, este lado izquierdo viene a ser la demanda sísmica. Entonces, tiene que ser menor o igual que la sumatoria de la rigidez, que nosotros lo conocemos matricialmente como K, la ductilidad y la resistencia. Todo sumado, ¿no? Este es un enfoque reciente, ¿no? O sea, un enfoque clásico, por ejemplo, en las edificaciones de albañilería confinada, si no me equivoco, eh, a ver, están consultando. A ver, voy a conversar con el organizador. Bien, entonces, como les decía, ¿no? El enfoque actual es ese, ¿no? O sea, la demanda sísmica es cubierta por esos tres conceptos: rigidez, ductilidad y resistencia, ¿no? Eh, digamos, si no me equivoco, a partir del año 98 para adelante se tiene este enfoque reciente, ¿no? Anteriormente la rigidez no se tomaba en cuenta, no solamente la ductilidad y la resistencia, ¿no? Entrar por otro medio. Jefferson Monzón creo que se llama, pero no se lo permito. Por favor, el tema, gracias. No, entonces, ahora les decía, ¿no? Si nosotros reducimos la masa en la edificación, entonces la demanda sísmica va a reducirse, ¿no? Pero eso implica de que tenemos que trabajar, por ejemplo, quizás con los muros interiores, tal vez no hacerlos de albañilería, sino hacerlos tal vez de drywall, ¿no? O trabajar, qué cosa, ver los muros interiores con todo lo que es tabiquería, ¿no? O sea, todo lo que son tabiques, no son muros estructurales, hacerlos pues con ladrillo pandereta también, ¿no? Eso también se puede hacer, para reducir peso, ¿no? Entonces, si nosotros reducimos peso frente a estos tres eh, conceptos que acabamos de conversar, entonces nuestra estructura tendría un buen desempeño, ¿no? Bien, entonces, no sé si hay consultas hasta aquí. Bien, ingeniero Eric, con la disculpa del caso, recibo un cordial saludo a nombre de CAPI. Hemos tenido unos pequeños inconvenientes en la conectividad vía Zoom, ya que estamos haciendo un trabajo de mantenimiento aquí en la zona de unas instalaciones de Internet. Pero creo que está todo normalizado, así que podemos continuar, ingeniero. De mi parte, bienvenido a CAPI. Gracias, ingeniero. Bien, entonces ahora vamos a
a mostrarles el proyecto que vamos a desarrollar y durante el proceso vamos a irles exponiendo más conceptos, tanto de diseño sismo resistente como también del diseño estructural, ¿no? Entonces el proyecto a ver, vamos a enviarles a todos por aquí, por el chat. Ya se envió al chat. Pues lo pueden descargar por ahí. Capi también le va a proporcionar el archivo. Entonces, miren, aquí se cuenta con este proyecto. A ver. Bien, por ejemplo, este proyecto de aquí está, digamos, proyectado para 4 niveles, donde aquí se tiene el primer piso y acá el segundo piso. Se tiene acá un ingreso para vehículos y el otro un ingreso peatonal, ¿no? Entonces aquí hay un estacionamiento, el nivel acá es +0, ¿no? Luego acá se tiene un nivel +15, acá hay una sala comedor, acá hay un cuarto de baño, no significa de que sea porque está en un cuarto, no sino un cuarto de baño, es porque solo tiene un inodoro y tiene un lavatorio, ¿no? Un cuarto de baño. Entonces aquí está la sala comedor, desde la sala hay una escalera de 2 tramos que va hacia el segundo nivel, ¿no? Luego tenemos aquí una cocina, ¿no? Es una cocina americana, aquí hay como una especie de un espejo de agua, tiene que ver con más que todo la parte acogedora quizás de esta zona, ¿no? Luego tiene acá un baño completo, medio baño. Tiene aquí un dormitorio, que tiene también un medio baño, tiene un closet y aquí hay un jardín, ¿no? Entonces, en el segundo nivel, digamos, aquí conecta a esta zona. Tenemos aquí un dormitorio con su baño incluido. Tenemos acá otro dormitorio con su baño incluido. Luego, si seguimos por aquí, hay un dormitorio principal que tiene un closet incluido dentro del dormitorio, walk-in closet. Luego acá tiene un baño completo, ¿no? Luego acá tiene un dormitorio que también tiene un baño incluido. Bueno, realmente todos tienen baños incluidos, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que ver nosotros, pues cuando vamos a analizar, eh, tenemos que pensar en el planteamiento, ¿no? Entonces, definitivamente lo que se ve aquí es que este proyecto tiene vecinos por este lado, vecinos por el lado del fondo y vecinos por el lado izquierdo, ¿no? Lado derecho, lado izquierdo y lado posterior o el fondo. Entonces quiere decir que los muros de los lados largos de esta figura pueden ser utilizados como portantes, ¿no? O sea, quiere decir que este muro que va desde aquí hasta aquí, de aquí hasta aquí, de cajón son muros portantes, ¿no?
Ahora, si nos fijamos en la dirección X, vamos a trazar aquí algunas líneas que nos van a servir de ayuda como para poder visualizar si es que el muro se puede hacer trabajar como portante o no. Entonces yo trazo una línea aquí, luego aquí, bien, como se puede ver aquí en a ver, en el alineamiento que hemos trazado, podrían estar probablemente los muros portantes, ¿no? Entonces, es cuestión de identificar, por ejemplo, aquí, podría trabajar portante solo este cachito de aquí, ¿no? O sea, es decir, esta zona, ¿no? Luego, si continuamos, definitivamente acá no puede hacer trabajar ningún muro, ¿no? O sea, es más, ¿no? Si nosotros aquí despejamos la ecuación para hallar una determinada longitud, por ejemplo, decimos, si yo quiero hallar la longitud, entonces coloco aquí, por ejemplo, la sumatoria de los L sub I es igual a Z multiplicado por U por S por N entre 56, todo esto multiplicado por AP y dividido entre T sub I. Dividido entre T sub I. Entonces, ojo, aquí está multiplicando. Entonces vamos a mostrarle el estudio de mecánica de suelo de este proyecto. A ver, me dan un momento, por favor. Ahora les voy a compartir también. Bien, acabo de enviarles al chat también el estudio de mecánica de suelos. Bien, entonces voy a mostrarles aquí.
Aquí, como se puede apreciar, dice que de 0 a 0,40 se ha encontrado material de relleno conformado por suelo orgánico y arena, ¿no? Luego de 40 centímetros hasta 2 metros se tiene arena limosa, de color amarillo claro, de compacidad media, de poca plasticidad y poca humedad, ¿no? Bien, vamos a verificar aquí. Acá nos da los valores de la capacidad portante. Aquí está. A ver, el factor de zona es 0,45. 0,45. El factor de uso va a depender según este cuadro, clasifica las edificaciones en esenciales, importantes y comunes, ¿no? Entonces, la edificación que se está abordando en este curso está dentro de viviendas tales como, bueno, edificaciones tales como edificaciones comunes, ¿no? O sea, porque son viviendas, oficinas, hoteles, restaurantes, y el factor de uso es 1, ¿no? Entonces mi factor de uso es 1. El factor de suelo lo vamos a ver aquí en el estudio. Dice que es un valor de 1,05. Y N tiene que ver con la cantidad de pisos. Entonces, como les dije, está proyectado para 4 niveles. Ahora, el área en planta lo vamos aquí a extraer de este archivo. Voy aquí, no hay ningún problema. Voy a generar un rectángulo. Voy a tomar este punto. Voy hacia arriba, aquí. Tiene 119 metros cuadrados. 119 metros cuadrados. Y el espesor que vamos a darle al muro, vamos a darle 0,12 metros. Bien, entonces el objetivo de lo que nos estamos planteando ahora es hallar esta sumatoria de longitudes, o sea, la sumatoria de los L sub I. Entonces, colocamos aquí los valores, 0,45. O sea, en otras palabras, ¿cuánto debe ser la longitud de muros para esa edificación con esta cantidad de metros cuadrados en planta, ese tipo de zona, uso, tipo de suelo y para ese espesor, ¿no? Entonces 0,45 por el factor de uso, que vendría a ser la unidad, por el factor de suelo, que viene a ser 1,05, y por el número de pisos, que son 4, multiplicado por AP, que son 119, y todo dividido entre 56 veces por 0,13.
A ver, ¿me ayudan? ¿Cuánto sería la sumatoria de la longitud? O la longitud requerida, ¿no? A ver, ¿me ayudan, por favor? Sí, a ver, me indican, por favor, cuánto vale la longitud. Chequeamos Y y chequeamos X. Sería 0,45 por 1,05 por 4 y por 119. Todo dividido entre 56 por 0,12. Entonces, sería 0,45 por 1,05 por 4 por 119 por 50, sobre 56 por 12, ¿no? Entonces esto daría 33, ajá, 33,46. Entonces vamos a verificar. Vamos a verificar en el proyecto si es que se puede contar con esa longitud, ¿no? Entonces, medimos en Y. Tenemos aquí 20 metros, ¿no? 20 metros, o sea, quiere decir que en este lado de aquí, sumamos 40, ¿no? Entonces, decimos, ¿no? La longitud requerida en Y es igual a 33,46. Y la longitud real en Y son 40 metros. Entonces quiere decir que estamos bien en Y, ¿no? Ahora en X, completar esos 33 metros de longitud definitivamente no se podría dar, ¿no? Entonces, acá tenemos que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, alguien me puede decir, ya, pero si no cumplo, me puede decir, ya, yo hago trabajar este murito de aquí. Llevo a trabajar el muro que está acá. Ya. Y los convierto en placas. 6 metros. Y acá vamos a ponerle que tiene 1,20. Entonces, la longitud real en X sería igual a 6 por 6,69. Estoy colocando aquí la relación modular para traducir eh, la longitud de albañilería en concreto, ¿no? Más 1,20 más 1,20 por 6,69.
igual. Esta es la longitud modular, ¿no? En conclusión, mi longitud real en X es igual. Tenemos 48.17. Alguien puede decir eso, ¿no? O sea, convertimos los elementos de concreto, los elementos de albañilería en concreto, es decir, esto y esto de aquí. Pero ¿cuál sería el problema, no? O sea, ¿cuál sería el problema ahí? Nosotros hemos hablado en la clase anterior acerca de los criterios de estructuración. Entonces, donde ahí nosotros habíamos indicado de que tiene que haber simplicidad y simetría, ¿no? Entonces, si no hay simplicidad y simetría, entonces tendríamos graves problemas de torsión, ¿no? Entonces, o sea, lo más conveniente aquí es quitar esos muros. A ver. Pero nosotros aquí tenemos que anular estos muros, sacarlos de la ecuación, ¿no? Entonces, en conclusión, diríamos, esta edificación sería para este caso una estructura mixta, que es lo que se tiene o se usa bastante, ¿no? Porque en la planta inferior prácticamente todo está libre, o sea, todos los muros en X van a ser tabiques y los muros en Y van a ser portantes, solo los laterales. ¿Sí? Entonces a eso quería llegar, ¿no? O sea, este proyecto no podría ser albañilería confinada en sus dos direcciones, ¿no? Hasta ahí ya tenemos claro ese tema. Ahora, veamos si es que hay la necesidad de colocar junta sísmica a esta altura. Por ejemplo, ¿no? Si la edificación es muy larga, se tiene que colocar una junta. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Esta de aquí es mi longitud A y este de aquí es mi longitud B. Entonces, si nosotros dividimos el lado mayor entre el lado menor, esto debe ser menor que 4 y mayor que la unidad. Entonces, nosotros tenemos A, tenemos 20 metros y B, tenemos 6 metros. ¿Cierto? Entonces aquí tenemos 3.33. Es menor que 4 y es mayor que 1. Entonces no hay ningún problema, está bien. O sea, la configuración en planta es la correcta. Ahora, en elevación se tiene que tomar el mínimo valor, o sea, el mínimo valor de A, B. Y esto tiene que ser simplemente menor que 4. Entonces, la altura, como son 3 pisos, vamos a darle una altura de 280 por 3 pisos, 4
4 pisos, y el número, el valor menor es de 6 metros, ¿no? Entonces, si nosotros dividimos 280 por 4 entre 6, el resultado nos daría 1.87, y esto es menor que 4. Conclusión: la configuración en planta y en elevación de este proyecto es la adecuada. Respecto a la densidad de muros, solo se pueden hacer trabajar los muros laterales en y los muros en X serán todos tabiquería. ¿Correcto? Hasta aquí alguna consulta.